precio de la fama, ¿no? Los años, ¿no? Si no fuera famoso no pasarían los años por mí. Es igual que siempre, me acuerdo cuando te vi en Libertad 8, 7, 8. 8 en la Libertad 8 se llama El bar. El bar de copas de nocturno. Sí. Y cuando te vi en el Círculo de Bellas Artes y te pregunté, te dije, Fernando, ¿verdad que sos bastante egocéntrico? No, Horacio, me dijiste. Creo que quiere decir narcisista. Pues mira, ¿te van a venir a buscar en cualquier momento? No, hasta menos cuarto. Bueno, así que me gustaría poderte que me contestaras unas definiciones. Una lágrima, ¿puede ser? Y yo una Coca-Cola Light. Yo un agua mineral sin gas, incluso sin hacer falta que esté muy fría, me entiendes, tú haces. Entonces 30 definiciones, porque si nos ponemos a hablar, claro. Por ejemplo, ¿cómo me explicas que llegaste a ser filósofo o reconocido como sos, como lo sos, como tal, ¿no? Bueno, yo primero no me considero más que profesor de filosofía. Sabía que me parece que la palabra filósofo es demasiado imponente y hay que guardarla para los creadores grandes. No me atrevo yo a que la palabra que se puede aplicar a Spinoza, a Kant, me la apliquen a mí también. Yo creo que lo que pasa es que hay que, ser profesor o si quieres divulgador, capaz de acercar los temas de la filosofía a la persona común, a la persona en su preparación, pues tiene también su cierta habilidad o su cierta dificultad y ahí pues es donde yo me he movido, ¿no? En Memorias del Autoexilio, algo de mi autoexilio español conoces, digo que soy un agnóstico culturalmente esperanzado, ya que mi razón me impide creer por puro acto de fe en algún Dios, pero me enternece la posibilidad de encontrarnos en algún cielo, departiendo amablemente entre unas copas de pacharán. Vos, en lo profundo, sos creyente, ateo, agnóstico, culturalmente esperanzado. Bueno, yo culturalmente esperanzado, es decir, de Texas para abajo, como se suele decir en la tierra, pues sí, soy esperanzado. Ahora no soy ateo en el sentido de que no creo, no me parece que a esta altura del siglo XX creería en divinidades distintas de los esfuerzos humanos, no me parece muy probable ni plausible. Después del planeta. Después del planeta, del tren. ¿Te gustaría ser premio Nobel de Paz, literatura, presidente del gobierno? ¿Qué? No, yo prefiero cosas concretas. Me gusta la salud, me gusta el placer, me gusta sobre todo el bienestar o el buen humor de la gente a la que quiero, ¿no? Como decir, esas cosas que dependen de la admiración de los demás no me interesan mucho. Yo prefiero algo que aumente mi bienestar, no mi apariencia o mi representatividad ante otros. Salvando las enormes diferencias, tal vez debido a el afecto que tengo, Vargas Llosa, con sus aspiraciones políticas, así. Bueno, él cree que yo soy una persona muy negada, digamos, para las funciones administrativas. No he sabido nunca ni rellenar un formulario, ni dónde se pone una estampilla. Entonces, si otras personas creen que verdaderamente pueden hacer cosas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de organizar bien un país, pues porque lo van a hacer. Ojalá que gente como Mario Vargas fueran los que dirigieran la mayoría de los países, ¿no? ¿Crees, como Einstein, que lo único más importante que el conocimiento es la creatividad? Sí, hombre, en el sentido de que tampoco creo que se puedan separar absolutamente uno del otro, ¿no? No creo que pueda haber un conocimiento carente de creatividad, o sea, un conocimiento que sea un puro espejo sin... yo creo que todos los conocimientos tienen una dimensión creadora, ¿no? O sea, conocemos lo que somos capaces de reinventar. Nietzsche, nuestro querido Nietzsche, fue más un gran literato que un gran filósofo, honestamente. Fue un pensador y un escritor, ¿no? Es decir, no fue un académico, no fue un profesor, o sea, no fue profesor en lugar de... Yo creo que fue un intelectual, en el sentido más amplio y hondo del término, ¿no? Un intelectual de la segunda generación, después de aquella primera generación que fueron los enciclopedistas, un intelectual de segunda generación diferente,
ya con las contradicciones y las dificultades, ¿no? de 100 años escépticos, ¿no? Intelectual, por supuesto, pero ¿filósofo o literato? Es que no ha habido bastantes filósofos que han sido también grandes literatos, Schopenhauer, por ejemplo, y quizá probablemente un Kant, ¿no? Yo no sé, yo no creo que él es un escritor reflexivo, no sé, filósofo en el sentido tradicional, sistemático, no, pero en cambio es el filósofo por antonomasia de la modernidad, es el que más se parece a lo que modernamente llamamos filosofía, ¿no? Sí, como por ejemplo Freud. Exacto, o sea que Freud es otro caso de un filósofo contemporáneo, de que no tiene carné de filósofo, pero es un filósofo moderno, y un gran literato. Y un grandísimo escritor, sin duda. A muchos argentinos es común oírles decir que los españoles son brutos, cuadrados, pese a que lleváis más de 500 años colonizándolos desde Colón hasta Telefónica, se escuchan. Los chistes gallegos. Es el peor intento de colonizamiento que hemos hecho, ¿no? Y también se les escucha a muchos españoles decir cosas como: ¿quieres hacerte rico? Pues bien, compra a un argentino por lo que vale y véndelo por lo que él dice que vale. ¿Qué reflexión te suscitan estos comentarios? Bueno, yo creo que esa necesidad de generalizar, digamos, de autoafirmar la identidad a base de denigrar o otras colectividades, pues debe ser uno de los males genéricos de los seres humanos, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha proximidad, de alguna forma. Hay que decir que yo creo que reírse de los neozelandeses, por ejemplo, a ninguno nos produce ninguna gracia, porque no sabemos muy bien quiénes son, entonces un chiste de neozelandeses pues no nos haría probablemente ninguno muy felices. En cambio, reírnos de alguien que está muy próximo culturalmente, que está corriendo por nuestra misma pista, digamos, pues eso es un poco, no sé, negativo, pero casi inevitable, visto como los franceses lo hacen de los belgas, los ingleses, de los escoceses, bueno, hay constantemente. En familia se potencializan los granos. Exactamente. La vecindad es fruto de celos. A ver, ¿cómo se ha visto desde España y desde tu óptica personal, éticamente, ¿no?, la política menemista y la misma figura de Menem? Es decir, no políticamente, éticamente, sí. Bueno, yo claro, toda la impresión, el reconocimiento que nosotros tenemos viene pues vía periódicos y vía tal, no sé si hasta qué punto eso basta para juzgar. Yo creo que además el juicio normalmente es político. Hombre, yo creo que es una época que se ve, por ejemplo, hay una época de gran corrupción política, donde el dinero y la falta de escrúpulos y la potenciación de figuras más que dudosas económicamente, pues han estado en primer término, ¿no? Yo creo que como en otros países, pues la etapa es una etapa de escándalos y de corrupción económica, y bueno, la figura de Menem, la figura, digamos, más bien pintoresca en ese sentido, ¿no? O sea, que tiene un aire, digamos, un poco de esa especie de intento de figura política que quiere jugar a salirse de lo político y a convertirse en una especie de personaje folclórico o algo por el estilo. Sí, por ejemplo, yo que he vivido tantos años en España pienso, tanto González como Aznar dan tipo de ser presidente de España, ¿no?, del gobierno, pero ustedes con la idea argentina, ¿les parecía que era una imagen de un presidente argentino, sí o no? A mí, yo me parece que, bueno, pues eso, de gente como antes un Alfonsino, ahora de la Rúa, responden más a la figura de un señor normal, digamos, será mejor o peor, no más aciertos o con menos, pero en fin, es lo que uno espera, ¿no? Mientras que un personaje como Menem, pues es un poco sorprendente, ¿no? Contestaba la pregunta. Yo mismo he visto por televisión española, en Madrid, bajo queja formal de la Embajada Argentina, representar al prototipo del chanta embaucador con voz rioplatense, y a la mujer de vida fácil, por decirlo así, con voz igualmente porteña. Sabemos que la generalización es un terrible error, pero ¿qué razonamiento personal podés inferir de eso, no? La inmigración en España-Argentina, ¿qué podés decirnos? Que acá podés decir mucho. Bueno, yo creo que primero el humor, sobre todo el humor popular o populachero, si quieres,
tiene una dimensión reaccionaria, ¿no? Es decir, el 90% de los chistes que se oyen en televisión en España son chistes sobre homosexuales, catalanes, inmigrantes, no sé, en fin, o sea que siempre es un poco ese tipo de humor denigratorio de todo lo que sale exclusivamente de la norma, de la dimensión cotidiana. Entonces, bueno, pues yo creo que forma simplemente parte del humor reaccionario. Antes mencionabas tú los chistes de gallegos, pues bueno, es el equivalente a lo mismo, o sea, decir, chistes de cosas próximas y a la vez distintas, ¿no? Que bueno, no tienen, o sea, no digo que no tienen, creo que no. Son fenómenos tristes pero vulgares, no presentan ningún interés. Pero específicamente parece como que el argentino y la argentina se diferencia un poco del latinoamericano. Nosotros mismos lo hemos hecho siempre con Buenos Aires, la París americana, y por ejemplo una dominicana tranquilamente trabaja de muchacha, de cama adentro en España, y la argentina se ha negado a eso. O es intelectual, parecería, pues se dedicaría a la vida fácil. Y el argentino, la viveza criolla, el compadrito argentino, tampoco se da a trabajar de camarero, cosas así, aunque sí yo lo he hecho, pero muchos no, y se dedican a los negocios. ¿Puede haber algo de eso? Bueno, pues puede ser, sí, hombre, lógicamente supongo que hay sitios en donde el tipo de inmigración que llegó de Argentina pues ha sido más competitiva a nivel profesional, o sea, son gente que ha estado en el campo del espectáculo, en el campo de quizá pues en los negocios, etcétera, y eso da un perfil diferente. En cambio, pues el que ha venido de Perú, de Santo Domingo, pues es un tipo de inmigrante distinto. Eso yo no sé hasta qué punto el humor tiene tantas sutilezas, tampoco este tipo de humor al que te referías tú, pero bueno, sí, algo de eso puede haber. Pasemos a España. Jurídicamente hablando, no civilmente porque conozco las cuestiones, la democracia española olvidó los crímenes de ambos bandos de la guerra civil. En pocas palabras, ¿cómo se llegó a eso? Es decir, no hubo como acá o como allá juicios, aunque fueron 40 años después, ¿no? Claro, eso lo decisivo, ¿no? Lo decisivo es que casi cuando pasa... Pero había gente viva, ¿no? Ya, pero vamos, cuando han pasado muchos años se intentó, bueno, salir de la situación pues a base de reparar los males sin buscar exclusivamente los culpables, ¿no? Es decir, afortunadamente pues el tiempo es verdad que no sé si todo lo cura, pero por lo menos todo lo hace un poco menos agudo, menos agreste, ¿no? Y entonces pues se intentó resolver una situación con una serie de injusticias y de disparidades, y entonces pues equilibrarla políticamente lo más posible sin entretenerse en buscar responsabilidades que quizá ya hubiera que haberse remontado a eso, pues a décadas antes, ¿no? Sí, pues yo viví la transición con Adolfo Suárez, me pareció un Fuentes Quintanilla, toda la gente que estuvo en la transición, los pactos de la Moncloa, me pareció brillante y siempre pensaba que no se tenía en cuenta la parte jurídica así del crimen, sino la reparación, ver para adelante. Por eso fue algo que yo lo traje acá como un gran recuerdo. Así fue. Disculpa, Fernando, ¿te puedo sacar 3 o 4 fotos? Pues si no se rompe la máquina cuando lo intentes. ¿Hay o crees que podrá haber algún paralelismo histórico entre el intento independista etarra con el intento guevarista histórico? Hombre, supongo que a ellos, es decir, a los etarras les gustaría, digamos, buscar santos, imágenes del santoral revolucionario, y entonces la de Che Guevara pues es una de las estampas como siempre más marcantes, ¿no? del santoral revolucionario, pero vamos, yo creo que no tiene la pretensión de Che Guevara, no tiene nada que ver, digamos, me parece con el intento etarra, ¿no? Ni en contenido ni en forma siquiera, yo creo. Estuve leyendo hace poco el artículo tuyo, el 84, violencia y comunicación. ¿Te acordás? No sé si lo compartiste. Bueno, vagamente. En Argentina actualmente se está implementando la ley federal, que es la española LOCDE, ¿cómo era? La de educación. La de Espinosa, yo lo entrevisté. La de educación, sí. Que está inspirada en la Argentina en la de España. En general, ¿qué tipo de resultados apreciás que haya tenido en España la ley de educación? Bueno, yo creo que la ley de educación en un primer momento
tuvo una función importante, que es extender realmente la enseñanza pública a todos los niveles y a todos los grados, ¿no? del campo educativo. Era algo que todavía, digamos, figuraba sobre el papel, pero no se había nunca realmente llevado a la práctica. Yo creo que con la LODE pues se llevó a la práctica. Luego, hombre, hay muchos que han atribuido pues defectos, sobre todo presupuestarios, ¿no? Propuso cosas que estaban bien sobre el papel, pero no se preocupó de buscar las partidas presupuestarias que se pedían para implementarlos. Y probablemente tiene ese tipo de... Hay objeciones que se pueden hacer, claro. El ingreso irrestricto, la selectividad, el pago arancelario del estudio, ¿qué te parece para aplicarlo en Argentina con la pauperización que hay, por ejemplo? Bueno, yo no sé, claro, es que no conozco la situación de Argentina suficientemente. ¿Tienes algún problema con eso? No, pará, mejor. No, déjalo ¿Ves? ya, porque... Se me quedó ahí. Esto se me quedó ahí. Justo al entonces ya no pasa más. Nos quedamos sin ¿Quedó ahí? trabajo. ¿Ves tú como te decía yo que si no se rompía? ¿Ves como yo te decía que si no se rompía? Abusaste de la suerte demasiado y la cámara protestó. Después abajo cuando ve la conferencia, Sí. nos sacamos un rollo y te saco fotos también, Fernando. Está bien. No, te decía que yo no sé suficiente de la situación argentina para atreverme a hacer un juicio. Hombre, yo lo que creo que es importante es el garantizar una enseñanza pública de la mejor calidad posible y del mayor alcance posible. Es decir, efectivamente la enseñanza sale cara, la enseñanza pública sale cara, pero yo creo que no preocuparse de la enseñanza se paga más caro todavía que favorecer la enseñanza. Sí, Domingo Faustino Sarmiento dijo, si no lo queréis educar por compasión, al menos hacedlo por miedo. Eso, yo creo que una democracia debe educar en defensa propia, ¿no? y que es importante que lo haga, pero por autoconservación. Sí, hay quienes opinan distinto, dicen que el pueblo alemán era muy culto cuando Hitler... No, yo no digo que sea una solución, o sea, que decirte que sea siempre prenda de que va a salir maravillas, ¿no? No, es verdad que hay pueblos cultos y que luego se comportan abominablemente. Lo que es verdad también es que es una condición sine qua non para que las cosas vayan bien. O sea, no es la única condición necesaria, pero es imprescindible, ¿no? ¿Crees, como se está comentando ahora, que Ortega pactó con Franco? No, yo creo que lo que no fue, era un hombre más bien conservador y de derechas, no era un héroe revolucionario, ni era un pensador de izquierda crítica, pero bueno, fue un pensador, digamos, bastante un pensador liberal, opuesto a la esencia misma de lo que era el franquismo en sus condiciones más esenciales, yo creo, de brutalidad, de anticultura, de clericalismo, ¿no? Fue una persona que no pactó con ese clericalismo, entonces, bueno, pero que no era verdad, evidentemente era un intelectual de una izquierda crítica, no es verdad, porque no era eso, ¿no? ¿Sabes que acá más o menos se tiene la idea de que es Ortega y el recambio fue Julián Marías y el recambio se llama don Fernando Savater? Bueno, eso ya... Yo creo que las personas cambian los papeles que se juegan cambian también, o sea, no me importaría en absoluto el recambio de Ortega, que me parece que es un pensador muy estimado en este siglo, y hombre, Julián Marías ya me parece un poco menos, pero en fin, no creo que, yo creo que es el recorrido que hacen en Argentina, los centros culturales, el Jockey Club y así. Sí, bueno, eso puede ser. A ver cuándo venís con nosotros a la Facultad de Humanidades, te invitamos y a tener un debate más vivo. Ya, no, y unas facultades, te digo, durante muchos años he tenido en Buenos Aires y en la propia Universidad de Córdoba he tenido muchos debates, o sea que no, yo estoy al contrario, yo empecé aquí yendo y he ido a muchos debates universitarios, ¿no? Y no creas que son obligatoriamente más vivos, ya te digo, que a veces son un poquito más deslenguados, pero no forzosamente más vivos. Bien dicho, sí. ¿Por qué cambiaste la Universidad del País Vasco? Sé que estás en la Complutense. Bueno, eso fue un poco allí, pues yo había tenido problemas con los movimientos así más radicales, que a mí me habían hecho un poco, pues ahí en una situación más incómoda, sobre todo familiarmente, etcétera, y se me ofreció una forma de cátedra, una cátedra que se llama de programa propio, pues tiene
dan una dimensión que uno puede un poco pues, decir cuánta docencia quiere, si quiere más, si quiere menos, es decir, no está tan sometido, digamos, a lo universitario, sino que puede también investigar. Y bueno, fue una oferta muy generosa y yo pues me acogí a ella. No, yo pienso que sé, pero González o Aznar, uno de dos, y luego, ¿qué los diferencia? Entonces, bueno, mira, yo ahora cuando vine de Colombia, estuve en Colombia hace un mes, entonces me hizo mucha gracia porque uno de los días se daba no sé qué noticia de España y entonces se ilustraba con una foto del presidente y abajo se ponía Felipe Aznar. Entonces me parece que yo creo que un poco hay que podríamos hablar de Felipe Aznar o de José María González en muchas cosas, ¿sabes? No creo que... yo creo que en fin, evidentemente yo he simpatizado más con el ideario del socialismo democrático que con el ideario de la derecha conservadora, ¿no? Lo que pasa es que simpatizar con el ideario del socialismo democrático no es obligatoriamente simpatizar con Felipe González. sí, fue un cambio muy grande que hizo Felipe. Las generalidades, ¿no? Los chinos, ¿cómo están? Muchos, son muchos, no los conozco a todos personalmente, Los educan y reeducan a cada rato y en Occidente no nos enteramos de nada. ¿Por qué? Bueno, primero porque los chinos, yo creo que no debe ser tan fácil entrar y, en fin, no es un mundo bastante cerrado, bastante complicado, yo creo, para Occidente desde el punto de vista cultural y incluso desde el punto de vista de accesibilidad política, ¿no? Hombre, se saben cosas y hay a lo largo de los años ha habido pues análisis de la situación en China, pero no sé, yo desde luego no soy quien para poder hacerla, mucho menos. Pero ahora está entrando el capitalismo. Siempre ha estado, ¿no? Lleva el tiempo. Yo creo que lleva un capitalismo autoritario como el que había en la época de Franco. O sea, un capitalismo sin libertades y tutelado paternalmente, pues había en Franco había algo de chino, ¿no? Lo que quería era un proteccionismo interior y un capitalismo de Estado, digamos, ¿no? En fin, que luego pues poco a poco fue permitiendo cada vez más independencia económica, como pasará en China probablemente. Fraga se mantiene muy bien, ¿no? Fraga está por ahí, todavía sale ganando elecciones. Sí. ¿Pasó el peligro nuclear, Fernando? ¿Te acordás de aquella época de nuclear? No, gracias, ahora ya no se habla más, pero las ojivas siguen estando y posiblemente más descontroladas que nunca. Pues yo no creo efectivamente que el peligro nuclear haya pasado, ni muchísimo menos, sino al contrario. O sea, que a mí me parece que en una Rusia en descomposición, como la que estamos viendo, donde esos armas nucleares pueden caer en cualquier mano, ya cada vez hay un menor control, digamos, central, incluso la propia deterioro del tiempo pues puede llevar a hacer que su mal funcionamiento las convierta en peligrosas. Y la accesibilidad de Pakistán, la India, el propio Saddam Hussein, si te descuidas, yo creo que hoy no hay razones para tener miedo y seguir con el miedo nuclear. Incluso traficantes de armas. Que vendan eso como pueden vender droga, como pueden vender otras cosas. ¿Por qué no se habla de eso? Hombre, yo creo que se habla, lo que pasa es que se ha convertido, quizá antes lo que había más era lo de la imaginación de los dos bloques apuntándose uno a otro. Ahora esa diseminación pues lo ha convertido más, si quieres, casi en cosa de novela de James Bond, ¿no? Esto de espías, se ha perdido dramatismo, a lo mejor lo que ha ganado verdad, proximidad, pero también se ha perdido ese dramatismo que antes tenía. ¿No se puede pensar que son utilizados como noticias para la gente en un momento en que fue tal vez menos peligroso y ahora por algún motivo no es utilizado cuando es más peligroso? Puede ser, yo creo que ahora, bueno, en el momento en que ocurra, ya sabes que eso es por moda, ¿no? En el momento que alguien robe un aparato nuclear o en el momento que haya algún accidente, como pasó con la central de Chernobyl y tal, pues no se hablará de otra cosa durante meses, ¿no? Política y mentira, Fernando, siempre tienen que ir unidas. Hombre, la política tiene una dimensión de representación y de transmitir al pueblo los mensajes que se consideran más útiles, que se consideran más beneficiosos para los gobernantes, ¿no? Entonces hay una cierta dimensión de mentira porque la gente quiere que le mientan, ¿no? Porque la gente no tolera a un político que diga, esto es muy difícil, no tengo soluciones, no les prometo a ustedes más que tendrán que hacer sacrificios. Eso probablemente la gente no lo tolera, ¿no? Entonces buscan el que promete disparates con tal de que sean halagadores, ¿no? Para ellos. Pero inmediatamente que asumen, hacen todo lo contrario. Acá claro, en Inglaterra,
aquí y otra Francia, en España, claro, porque muchas de las cosas que se han prometido desde el comienzo se sabe que eso no tienen fundamento, es decir, que a veces pues se puede prometer la buena voluntad pero no el acierto, ¿no? Y entonces en cambio pues, se promete el acierto para siempre y desde siempre, ¿no? Parecería que cuando asumen castigan haciendo lo contrario de lo que... Sí, castigan a la inocencia de quienes se las han votado, ¿no? Y claro, y no hay un inconsciente colectivo a través de la humanidad, se ha mantenido inamovible esa condición humana, no lo ve la gente cómo trabaja el dirigente, ¿te acuerdas del escrito que te mandé sobre la dirigencia? No hay una reacción, no hay un cambio. No. Se ve poco, yo creo que sigue porque, hombre, en nuestra época parece que lógicamente ya deberíamos buscar al buen manager y no al líder carismático, ¿no? Pero sin embargo una y otra vez se vuelve a recaer en la búsqueda de una personalidad más que humana, dotada de prestancias y de sabidurías, en fin, que transmita una sensación de inmortalidad, digamos, a los votantes, ¿no? Lo cual es absurdo, pero quizá es humano también, ¿no? Sí, te iba a preguntar de Javier Solana, ¿te acordás cuando decía OTAN de entrada no? Pero bueno, todo eso era... ¿Puede algo ser útil para la sociedad y no ser ético? Hombre, ético, es lógico que la persona individual, la persona aislada, como cada uno de nosotros, tiene un tipo de obligaciones sobre su propia vida que quizás socialmente, pues la sociedad no se basa en la perfección, se basa en buena medida en la eficacia, se basa en fin, hay cosas que no son las más morales, pero que pueden en un momento determinado colectivamente ser eficaces, ¿no? En general yo no creo que sean inmorales, lo que no son es cosas que a lo mejor una persona no se podría permitir, pero en cambio una colectividad en un momento determinado se las permite y funciona, ¿no? Aunque luego las personas tengan que pagar también la culpa, ¿no? de ese gesto que han hecho y que quizá les saca de lo estrictamente moral. Sí, me acuerdo que te divertiste mucho, me dijiste así con la baba dialéctica, que hablábamos del doble discurso y de hablar por hablar o de engañar a la gente. Eso. A ver, ¿tiene alguna importancia la relación privada entre Clinton y Levinsky? No paro tan bajo. Te lo pregunto porque ahora se comenta que las adolescentes estadounidenses practican sexo oral y se disculpan ante sus padres alegando que su presidente lo hace sin que eso se considere sexo. Es decir, vos, ¿a dónde te llevo? La imagen del... Hombre, supongo que, digamos, Clinton ha favorecido la educación sexual de los americanos, no sé si otras, pero no cabe la educación sexual de los americanos la ha favorecido mucho, entonces a lo mejor ha creado una nueva pauta, ¿verdad? Y de bueno, si es válido para el presidente, pues ¿por qué no va a ser válido para el resto de los ciudadanos? Pues sí, puede haber. ¿Qué opinas de eso, así, fuera de broma? No sé, es que son cosas que no se pueden tomar más que broma, todo lo que sea ocuparse y fijarse en las costumbres sexuales de las personas adultas, pues es de mal gusto. O sea, Clinton lo que debió de decir desde el principio, ustedes esto no les compete saber lo que yo hago y lo que dejo de hacer, y es lo que cualquier persona, en cuanto ha cumplido la mayoría de edad, debe hacer respecto a lo que hace con su cuerpo. Entonces, la culpa la tiene quien pregunta, no quien contesta. Contesta no puede simplemente mandar a freír espárragos a otros lugares, ¿no? Exacto, eso pasó. Porque la sociedad norteamericana aparentemente es bastante puritana en algunos aspectos. Claro que lo es. Sí. Esto fue todo un show, ¿no? No, hay una mitología, o sea, es por una parte una sociedad muy libre, muy obsesionada con el sexo de hecho, ¿no? Pero luego por otra parte el discurso del puritanismo, la necesidad de revestirlo todo con una corrección ética primigenia y en fin, por ejemplo, no hay un país en que sea más frecuente los casos de adulterio, y sin embargo siempre que se pregunta a un americano o una americana dicen que lo que más horror y más tal produce es el adulterio, que es, vamos, prácticamente el deporte nacional, ¿no? O sea, que ahí hay una disparidad bastante seria. Es decir, que el doble discurso se podría decir que nace en la misma gente y no solamente en la dirigencia. No, hombre, el dirigente ahí, en ese sentido yo creo que es Clinton el que va por detrás de la gente y no la gente por detrás de Clinton, ¿no? Fernando, en España el aborto está en ciertas condiciones legalizado, hace años lo hemos visto. Aquí no, pese a practicarse abundantemente y en situaciones a veces muy límites, ¿no? La Iglesia principalmente se opone en Argentina a eso, ¿no? ¿Qué opinas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en dos palabras? Y también, ¿qué opinas del Vaticano y del papado, de esta gente disfrazada, ¿no? Que papa,
Hombre, yo es que creo que son cuestiones, primero yo creo que nadie aborta por gusto, ¿no? Hay que decirte que no creo que haya partidarios del aborto como hay partidarios de la Coca-Cola, es decir, como algo positivo, simplemente es una situación límite a la cual pues lo lógico es no llegar, si hay una buena educación sexual y quizá también un uso racional de los preservativos y de los elementos anticonceptivos, pero en fin, cuando se llega a lo que es absurdo es convertirlo en un problema penal, ¿no? Es decir, una mujer que se ve abocada por tales o cuales condiciones de abortar, pues bueno, lo que necesita es comprensión y ayuda e higiene, no ser convertida eso en un problema policial, muchísimo menos. Entonces ahí me parece que la religión, como en otras cosas, la Iglesia Católica pues mantiene una postura retrógrada, sobre todo pues es una institución basada en supersticiones más o menos atávicas, y entonces pues claro, lógicamente su poder pues está muy aferrado, digamos, a tradiciones oscurantistas en muchos campos, entre ellos grabar, a ver si también se nos descompone el grabador. Claro, el papado y los papas y esto de vestirse y esto tábico. Hay una frase, ¿te acordás que dice que la tumba es la cuna de los dioses, ¿no? Entonces es una necesidad humana, ¿no? Claro, si no fuéramos mortales no nos preocuparíamos de esas cosas. Sí. Y entonces, ¿qué opinión tenés de las iglesias? ¿Del opio de los pueblos o no? ¿Una necesidad respetable? ¿Cómo Hombre, una necesidad respetable es porque la comparten muchos millones de personas, no a qué va a decir uno, ¿no? A mí me parece que lo perfecto, lo mejor sería para una persona pues no vivir, digamos, con necesidades de compensaciones ilusorias y sobre todo de esos mediadores tan sospechosos, ¿no? Que se ofrecen a allanar los caminos de las postrimerías, del cielo, del sexo, de no sé qué. Pero bueno, en fin, todos tenemos debilidades, ¿no? Y necesitamos muletas para andar por el camino de la vida. ¿Qué entendés en la actualidad, Fernando, por Estado, pueblo soberano? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Hoy el Estado es todavía un mecanismo administrativo de la mayoría de las comunidades humanas que, a pesar de que ya está muy recortado en cuanto a sus poderes, porque la sociedad internacional, las finanzas y tal pues son supranacionales, supraestatales, pero todavía los Estados pues son la forma, digamos, de administración global más extendida, ¿no?, en el mundo. Y entonces se legitima con esa idea de un pueblo único como una especie de persona moral o jurídica que respalda la existencia del Estado. Cuando se habla de soberanía, a veces lo que se está hablando es del derecho de los gobernantes a poder actuar en el país sin mediaciones internacionales o sin la posible intervención internacional como amenaza, ¿no? O sea, lo que ocurre cuando se habla de Pinochet, pues esos son casos, digamos, que deberían, yo creo que la mayoría de esos problemas deberían afrontarse internacionalmente. O sea, un tirano debería ser un tirano aquí, en su país y en los demás, ¿no? Pero hay una especie de complicidad entre los jefes de Estado que dicen, bueno, tú no me persigues a mí, yo no te perseguiré a ti. Exacto. ¿Es posible aquí en la antigüedad lo que sea una soberanía individual del ser humano, es decir, al margen del contexto, una espiritualidad o lo que sea que te mantenga, ya que no es posible otra, como también lo ha explicado, una soberanía individual del ser humano, de la dignidad? Eso es lo que ha buscado, lo que pretende, yo creo, los derechos humanos, ¿no? Lo que se llaman los derechos humanos, que fíjate, son unos derechos que no dependen de ninguna autoridad, en el sentido de que no hay ninguna autoridad estatal por encima de los estados que garantice esos derechos. Sin embargo, seguimos hablando de derechos, ¿no? O sea, como si uno mismo de alguna manera fuera el soporte, o sea, como si los seres humanos individuales fuéramos el soporte de esa dignidad. No la recibiéramos de la ONU ni la recibiéramos de ellos, la recibiéramos unos de otros, ¿no? Entonces me parece que los derechos humanos intentan trazar un poco el perfil de lo que sería esa soberanía basada en la dignidad humana, nada más, ¿no? Que es lo que apuntabas. ¿Te gusta la idea de un Estado mundial? Hombre, a mí me gustaría la idea de una autoridad mundial para una serie de temas, no para lo que tienen que comer o vestirse cada uno de los individuos, que me parece que ahí cuanto más libertad y más
pluralismo y más diferencias haya mejor, pero hay una serie de problemas, pues lo que te digo yo, el hambre en el mundo, la protección del medio ecológico, la educación, la salud, la educación sobre todo para las mujeres en muchas partes del mundo, que está ligada evidentemente a la demografía, que son problemas que no se pueden afrontar, digamos, de una manera aislada, ¿no? Y en ese sentido pues haría falta una autoridad internacional. Ahora que no una autoridad, insisto, que entrase, pues como ahora hay autoridades que deciden lo que vamos a fumar o no fumar, lo que vamos a comer o no comer, no, una autoridad que entrase en esos otros problemas básicos y nos organiza, y pues sobre todo hiciese imposible las guerras o la violación de derechos humanos, pues que pudiera intervenir y acabar con cualquier conflicto de ese tipo. Si pensamos exactamente igual en Vitacracia, que lo voy a mandar en la parte de la continuación sobre los dirigentes, pienso eso, por ejemplo, como que los estados no fueran tales, pero ¿te acordás las autonomías o las regionalidades? Cuando una región necesita algo, que uno está con una autoridad se ocupe de atenderla, Etiopía o algo así. Bueno, eso es lo que se llamaban los medievales, y luego en su tradición se llama el principio de complementariedad. Es decir, un principio que funcionara de complementariedad, es decir, que uno gozara de una autonomía, de una capacidad de disposición, pero luego se complementase cuando uno efectivamente, pues por lo que sea, por ejemplo hay estados que quisieran tener una educación para todos sus miembros y no pueden proporcionarla, porque una educación es cara y ellos no tienen posibilidades de dar educación, no tienen maestros, no tienen centros, no tienen nada. Entonces que hubiera la posibilidad de que fueran complementados por alguna institución internacional que les permitiera educar. Y entonces dijera, bueno, nosotros intervenimos en darle los medios para que usted implemente este proyecto, ¿no? O ya ustedes pues lo llevan a su aire, ¿no? Claro, y eso sin inmiscuirse en la personalidad de cada pueblo, es decir, las nacionalidades, todo eso. Claro, pero es lo mismo que funcionando como nosotros queremos que funcionen las cosas dentro de cada uno de nuestros estados. Yo quiero que haya un orden público y que haya una cierta seguridad y una protección de los ciudadanos, pero no quisiera que la policía entrara en mi casa y me estuviera mirando qué es lo que yo hago, cómo me comporto, qué película veo, qué libro leo, cuáles son mis gustos sexuales. Un límite, ¿no? Usted se dedica a mantener orden, a potenciar unos derechos, a darme unas garantías, pero me deja usted que dentro de eso me mueva como quiera. O qué rito practico, o qué lengua hablo. Qué ideología, qué visión filosófica del mundo, ¿no? Está muy lindo cuando decís eso de que es mentira que para que dos se peleen basta que uno no quiera, para que dos no peleen basta que uno no quiera, porque si uno quiere se pelean igual. Bueno, pues por lo menos si uno no quiere el otro sufre. No, que el otro peleará, pero el otro recibe, ¿no? Escotado, ¿te acordás? Sí, Antonio, sí. Y uno de sus hijos vinieron a Argentina y armaron un revuelo considerable con el tema de las drogas, ¿no? Y su despenalización. ¿Qué opinas sobre eso? Yo conozco. Bueno, es que a estas alturas ya no sé cómo todavía hay que seguir discutiendo una cosa tan evidente, ¿no? Que el problema fundamental de las drogas es su penalización, que es por culpa de la penalización de las drogas, por lo que no ha dejado de aumentar su tráfico, el gangsterismo, la adulteración, los males que ha traído. Por eso yo creo que hoy todo el mundo lo ve, todo el mundo se da cuenta de que lo que necesitamos es una buena información y digamos unas pautas de control, lo mismo que con pautas de control para la fabricación de las medicinas o de otros productos, ¿no? Pero que en la época de la química, cuando cualquiera con un pequeño laboratorio casero puede hacer casi cualquier sustancia, ¿cómo no va a desaparecer la posibilidad de las drogas? Eso es absurdo. Claro, también en España hicimos la diferencia de drogas blandas y duras, que puede haber estado mal o bien desde muchos puntos de vista, pero ciertamente es distinto un porro en Marruecos que se fuma hace 5.000 años a una pastilla de LSD que te manda 5 millones de neuronas. Ya, bueno, pero como existen las dos cosas, pues lo que hace falta es explicar lo que son cada una de ellas, ¿no? Un café ha sido una droga que está penada por la muerte en épocas de Europa, porque ahí te la has tomado, no pasa nada. Entonces, bueno, explicar a ti usted un café, pues es una cosa de la cual puede usted usar así. En cambio, si usted va a tomar hachís, puede usted usarlo así. Si usted va a utilizar heroína, pues puede usted utilizarla así. Pero es decir, cada cosa tiene unas pautas. Entonces, lo que es peligroso es que tú utilices la lejía con las mismas pautas que utilizas el vino de Borgoña, ¿no? Bueno, son cosas que tienes que saber, ¿no? Lo que sí, volviendo al tema del Estado, siguen como funcionando como herramientas de dominio, digamos, en cuestiones, porque son de última intereses económicos los que están en juego. Entonces, tanto como un Estado global, que sería un tanto utópico, digamos, eso de que
bueno, todos queremos, o sea, que no haya jerarquías, digamos. O sea, se vuelve siempre al mismo punto, son o sea, cuestiones económicas que están en juego, de poder económico. La droga también es una herramienta de dominio. O sea, es un medio de negocio. Claro. Pero es un gran negocio porque está prohibida, quiero decir. Claro, que precisamente. Porque, hombre, en fin, la fabricación de automóviles pues también es un gran negocio, pero no es en el mismo, no es en el mismo nivel. Tú imagínate que los automóviles estuvieran prohibidos, que pudiéramos comprarlos todos en el mercado negro. Pues, cada automóvil costaría pues una fortuna, habría bandas de gángsters luchando por vender automóviles. La ley seca en Estados Unidos. La ley seca en Estados Unidos, ¿no? Incluso cuando hay una guerra o tal, las medicinas, ¿no? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gran tráfico era el tráfico de medicinas. La aspirina y la penicilina adulteradas, ¿no? Que se vendían y se compraban y mucha gente se hizo fortunas. Entramos ya a la existencia. ¿El progreso de la humanidad en qué consiste? Progreso entre comillas. Hoy día, avances tecnológicos y de otro tipo de por medio, esto me interesa particularmente por lo que ¿se puede decir fehacientemente, Fernando, que hemos aumentado el grado de felicidad relativa, por ejemplo, respecto con los griegos o con el mismo hombre de Cromañón que llevaba a su mujer de los pelos? Es decir, quizás de la mujer sí, ¿no? Que tenía que viajar de esa forma tan incómoda, ¿no? Pero quizás la mujer tenía otra concepción de la vida. Y otra resistencia capilar. Bueno, no, yo no hablaría de felicidad porque no hay ningún medio objetivo de medir la felicidad, no hay felicitómetros, digamos, para la gente, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que la humanidad, el destino de la humanidad es producir, el destino de la humanidad es producir más humanidad. Es decir, una humanidad menos excluyente, más, digamos, más llena de posibilidades. Hoy, por ejemplo, a mí me parece que hay un progreso, pues, por ejemplo, en la seguridad social. Es decir, quizá los progresos de la humanidad no son esos progresos espectaculares o, en fin, imaginarios, ¿no? Sino cosas muy reales. Es decir, por ejemplo, Aristóteles, que era un gran hombre, nunca previó el hecho de que pudiera haber una cosa como la protección del débil, del enfermo, de la persona, la parturienta. Hoy eso de alguna manera se ha institucionalizado y a mí me parece que eso representa un progreso, el acuñar una tabla de derechos humanos. Bueno, pues esos derechos humanos durante generaciones, personas muy elevadas moralmente no los han visto, ¿no? Y pues ahora hoy, pues, aunque sea para, si quieres, hipócritamente para violarlos, pero todo el mundo tiene que fingir que los respeta. Pero yo creo que todo eso tiene una importancia. Ese tipo de procesos de fabricar mayor humanidad, ¿no? Es decir, bueno, hay cosas que disminuyen nuestra humanidad, que la reservan unos pocos, ¿no? Lo horrible del racismo, etcétera, es que reservaba la humanidad para unos pocos. Es decir, ¿no? Nosotros sí somos los seres humanos, pero solo nosotros. Los demás son seres, digamos, humanomorfos, pero no son humanos realmente, porque eso me parece que todo lo que excluye, aparte de la humanidad, y por lo tanto restringe la cantidad de humanidad existente, es lo que tenemos que combatir, ¿no? Sí, se han creado estos sistemas, como bien decís, todo ese progreso, pero se ha generalizado a la humanidad porque hay un 3/4 partes de la humanidad que está en condiciones infrahumanas. No, desgraciadamente todavía esto sigue siendo un proyecto, sigue siendo una promesa, pero una promesa en buena medida incumplida, ¿no? Y desgraciadamente todavía hay un 15% de la humanidad amenazado por morir de colesterol y indigestión y un 60% amenazado de morir de hambre, ¿no? Y entonces realmente es algo un poco impúdico, ¿no? Ese mundo desequilibrado. Yo creo que el problema frente al siglo entrante, el problema serio es decir, si vamos a poder continuar 6.000 millones de seres humanos viviendo con pautas tribales, ¿no? De existencia y con pautas de cada uno aislado, unos cuantos salvándose en la balsa de Medusa y los demás en el mar comidos por los tiburones. Yo creo que un mundo tan injusto es un mundo inseguro, ¿no? Yo creo que hay que vemos que los países más seguros son los países más justos, más equilibrados. Entonces, si queremos que el mundo se parezca a Suecia, pues tenemos que evitar que se parezca a Colombia, que tenemos que elegir a qué tipo de... El mundo en su colectividad, a qué queremos que se parezca. ¿Queremos que se parezca a Ruanda, Burundi? ¿O queremos que se parezca, pues eso, a Colombia o Guatemala? ¿O queremos que se parezca a Holanda? ¿O queremos que se parezca a Dinamarca? ¿No? Y hay que actuar. Justamente al decirme que no es medible el grado de felicidad, y al hacer esta salvedad de que el contraste ahora es más grande, parecería
por aproximación, que entonces el grado de felicidad puede haber incluso disminuido, sin poderlo medir, porque ahora se puede contrastar lo que Aristóteles y su gente no podía hacer. Bueno, sí, en ese sentido, hombre, es verdad que hoy lo que ha aumentado es la exigencia, o sea, hoy somos más exigentes cuando pedimos la felicidad para todos. O sea, durante siglos nadie ha supuesto que todos los seres humanos hayan nacido para la libertad, para la higiene, para la educación. En aquella época se veía sin ningún escándalo que un esclavo llevara una vida infrahumana, pero no se consideraba que la vida llamada humana estuviera reservada a todos, sino solamente unos cuantos. Hoy ya no vemos eso, digamos, de manera tolerable. Hoy creemos que todo el mundo está llamado a una vida humana. Entonces, claro, sentimos efectivamente con más urgencia el hecho de que hay muchas personas excluidas de ella, y probablemente incluso esas propias personas ven su condición como peor, porque creen que tienen derecho, mientras que en otras épocas a lo mejor el paria de la antigua India, pues bueno, veía las jerarquías con toda tranquilidad, ¿no? Y en cambio hoy hay mucha gente que dice, ¿por qué yo aquí y ese señor allí? ¿no? Entonces, ¿qué propone como ideal? Una ya te digo, me parece el ideal que se propone es el ideal del que expresa por los derechos humanos y por el reconocimiento igualitario de lo humano por lo humano, ¿no? En ese terreno me parece que caben pocas sorpresas, ¿no? O sea, la ética universal, es decir, el intentar reconocer lo humano allá donde estuviera y potenciarlo, eso es el ideal que yo creo que hoy sigue siendo la urgencia a cumplir, por vía política, por vía artística, por vía de relación personal y por todo lo general. Bueno, ya al final, si querés agregar algo o preguntarnos algo a los dos. No, bueno, ¿Cómo andamos? Yo creo que hemos hablado de tantos milagros que ya, bueno, ya. ¿Seguís viviendo en General Pardiñas? Sigo viviendo en General Pardiñas, ahora estoy de obras, tengo unas obras en la casa infinitas, inacabables, me ha metido mi mujer y estoy hasta aquí de obreros y cal y ladrillos por todas partes y tal. Pero por lo demás todo igual. ¿La gente sigue viva? Por ejemplo, ¿Torrente está vivo? ¿Gonzalo Torrente? No, Gonzalo Torrente murió. Me digas. Sí, Gonzalo Torrente murió hace escasamente un año. ¿Paco Umbral? No, Paco Umbral sí, sí, vivísimo y coleando. Sí, vivísimo y coleando. No, ahora le dieron no sé qué premio importante y un doctorado honoris causa en la Universidad de Madrid. Antonio Gala también, todo. O sea, sí, de los últimos figuras así trascendentes que haya muerto, ya te digo, está eso, Gonzalo Torrente y Kraus, y Alfredo Kraus, que son una de las dos así grandes figuras de la época que tú puedes conocer y que han... ¿Y seguís con Pradera en la revista? Eso es, seguimos ahora, vamos a cumplir 10 años. En el mes de marzo entrante se cumple 10 años de la revista, 100 números, mes por mes, que no es poco. ¿Querés que te mande la grabación antes de publicarlo? No, yo simplemente procura pues frases netas, es decir, no reproduzcas el balbuceo, reproduce el contenido sin el balbuceo, ¿no? Lo demás todo está bien. Muchísimas gracias. No, hombre, vosotros. Y ahora ya me voy a otra. Tenemos a otros más periodistas.